la cosa la veo muy mal. Imagínate tú que el 78% de los cubanos quiere irse de la isla. Y eso es solamente un dato, ya sabemos, una investigación que es el último informe que ha sacado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que es el informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba. Y el 78% quiere irse de Cuba o conoce a alguien que se quiere ir del país. Así es. Y entonces, por supuesto, donde quieren ir la mayoría, un 30% es sobre todo a Estados Unidos, como el destino preferido, pero ya sabemos el tema migratorio, cómo está ahora aquí, se han endurecido las medidas. Sin embargo, la gente entonces le da lo mismo, irse para China, para Rusia. Dice que un 34% de los cubanos en esta investigación dice que se van para donde sea. Y China y Rusia son dos destinos que parece que están entre los lugares donde la gente se puede ir, aunque sea a ver qué puede pasar realmente. O sea, la desesperación es tal. Y eso tiene mucho que ver con un tema que salió en este informe, que es ilustrativo de está muy vinculado a lo que ha pasado en los últimos tiempos. Y aunque la escasez de alimentos es algo que aprieta mucho al cubano, el tema de los apagones este año ha sido muy duro. Por eso, en este informe, por primera vez en el tiempo que ellos hacen este informe, están reportando que los apagones fueron la principal preocupación de los cubanos. O sea, el 72% de los cubanos dijeron que su principal preocupación es el tema de la electricidad. Es que los pocos alimentos que tengan se le echan a perder con todos estos apagones. Exactamente. Y después el tema de los alimentos. Y es curioso porque este informe sale hoy a la luz pública justo cuando esta gente de la empresa eléctrica y el Ministerio de Energía anoche hicieron una conferencia de prensa después del largo apagón en el oriente del país, donde en vez de hablar del tema del apagón, esas cosas, hablan de por qué no cumplieron ellos sus expectativas o su promesa de que iban a aliviar los apagones en Cuba. Entonces, bueno, entre las cosas que hablaron, no sé si lo comentábamos ayer, entre las cosas que hablaron está de que los cubanos están, como lo dijeron, tanto gas licuado, tienen que cocinar con más electricidad y les está afectando supuestamente las unidades generadoras, las descargas eléctricas, les está dañando las unidades generadoras, no le dan mantenimiento a las unidades térmicas, o sea, toda una friolera de justificaciones. Y ahora sale este informe que reitera un dato de los últimos tiempos, que es que el 89% de los cubanos viven en la pobreza extrema. O sea, y lo otro también interesante para mí en este informe, yo creo que es lo que habla de la desaprobación, o sea, cómo hay un rechazo de la gestión. Yo le llamo la administración Díaz-Canel porque la dictadura es la dictadura de Raúl Castro, pero claro, la dictadura que puso Raúl Castro, la administración que puso ahí Raúl Castro, la de Díaz-Canel, hay un 92% de cubanos que la rechaza, que la desaprueba. Y la gente que dice que lo está haciendo bien cayó a un 5%. O sea, el Comité Central del Partido y la Asamblea Nacional. Exactamente. Entonces, pero es interesante porque todo tiene mucho que ver. O sea, es muy oportuna que salga esta información cuando esta gente ni siquiera pudieron dar una explicación lógica de qué fue lo que pasó con el tema de la debacle del domingo en el oriente del país. En Rentey, y lo peor es que todavía, o sea, los apagones van a seguir después de toda esta justificación y todos los parques solares, etcétera, etcétera. No hay una salida, en la explicación que ellos dan, no hay una salida real que no sea un poquito de parques solares para que más o menos garanticen el mediodía sin cortes de electricidad. Sí, comentaba Andrés que la burocracia oficial, que hoy en Granma está la nota, dice que el promedio de apagones fue de 15 y 16 horas. 16 horas en julio. Diaria. 16 horas diarias en julio y 15 horas diarias en agosto. Y el mismo... A nivel nacional estamos hablando. Exacto. Y el mismo Genízaro que dirige la electricidad, Lázaro Guerra Hernández, dijo que esto es un promedio que en realidad pudo ser peor. No, es que es peor. La realidad mismo lo dice. Es peor. O sea, no es que sean todos los días que ha pasado eso, es que es un promedio. O sea, él dio los promedios de 15, no sé cuánto, porque a él le gusta bien exacto las comas y las décimas y todas esas cosas. Sí. Pero la realidad es que fueron 24, 20, 30 horas, o sea, ahí están las redes sociales. Eso quiere decir, aquí saqué una cuenta muy rápido, que
vamos a suponer, vamos a dar por buena la cifra oficial, 15, horas y pico o 16 horas de las 24 horas del día. Quiere decir que en los últimos 2 meses el país ha estado apagado en un 67%. 67%. Es decir, el país solo ha sobrevivido con energía eléctrica, con servicio eléctrico, una hora de casi cada 4. Es un país inviable, más las cifras esas que tú acabas de dar del Observatorio Cubano, que lo que refleja es que el 5% de la población gobierna al otro 95%. Claro, es un estado fallido y está en una comparación proporcional, está peor que Haití. Bueno, aquí, ojo, saquen las cifras de la energía eléctrica en Haití. Aquí vamos, no he escuchado que haya apagones en Haití, para tú sepas, voy a chequear eso. Pero ojo, esta cantidad de horas apagado, no solo uno piensa, bueno, en la gente, obviamente, la gente que está en su casa, que no tiene electricidad para esto, pero es también la parálisis de la actividad económica. Todo. Quiere decir que las tiendas no pueden estar abiertas, quiere decir que hay una fábrica que no puede producir. Cuba está en la era de las cavernas, está, qué sé yo, medioevo, el medioevo. Napo, tienes un problema de disciplina ahí de tu lado. Sí, disculpen, yo... Estás en la escuela, ¿no? ¿Quién es? ¿Dylan o Brianna? ¿Quién está dando...? Bueno, yo tengo un dúo, el dúo Los Compadres. Ya. Tengo encerrado en una oficina que no tiene hermetismo, o sea, es la realidad cotidiana de nosotros los padres. Pero eso está bien, eso... Ya se los dije, que hablaran bajito o que no hablaran, pero... Creo que no hicieron caso. No, los podemos saludar, es decir, aquí hay libertad incluso para Dylan y para Brianna y para todo el mundo. Es normal, yo sé. Lo triste de todo esto es que evidentemente lo mismo que dice el observatorio, es que la gente rechaza, no solo rechaza, sino lo estábamos viendo, incluso el otro día estaba viendo un reportaje con el tema de la basura en la ciudad de Cárdenas. Y la propia prensa del régimen decía que la sensación entre los cubanos es que ese es un tema que ya es como forma parte de la vida cotidiana. O sea, y lo otro es que no tiene solución, que como que lo ven que ya no tiene solución. Y aquí está pasando con el tema de los apagones igual. O sea, ya forma parte de esa vida cotidiana, ya la gente, ya incluso lo que tú ves en redes sociales, cómo la gente sobrevive al tema de los apagones, cómo inventa para a la hora que le llega la luz para lavar, para cocinar, etcétera. Y entonces es terrible porque es como, y después entonces aparece el nieto de Fidel Castro a decir que no sé si les comenté esto el otro día, el nieto de Fidel Castro se aparece en Chile a decir una cosa que a mí me parece súper interesante, porque le pregunta un chileno, le pregunta, bueno, ¿y cómo el pueblo cubano puede resistir tanto, que es tan heroico? Y él le dice, bueno, porque eso lo enseñó Fidel, y acto seguido el nieto de Fidel Castro le dice, ustedes cuando estuvieron en Cuba no le dijeron si Fidel estuviera aquí no pasaran estas cosas. Y entonces ahí yo me quedé claro. O sea, como diciendo, ya esta gente empezaron como hacían en Dominicana, si el jefe estuviera aquí no pasaran esas cosas, y ya incluso ya está de la propia familia de Fidel Castro diciendo que si no pasaran esas cosas, que si Fidel hubiera estado, que si lo sacó del periodo especial. Lo cierto es que yo no le veo salida a esta historia, y es como dices tú, cada día es peor porque ellos además se van para China. En China le dicen a los empresarios que pueden contar con ellos, pero acto seguido les dicen, bueno, es que tenemos tremenda deuda con ustedes, estamos viendo de qué manera les vamos a pagar. Entonces es como un círculo vicioso. No, pero además de eso, vamos a esto, una cosa. China, Rusia, Vietnam, aunque son... Y Laos, no te olvides Laos. Y Laos. Espérate, aunque son regímenes de partido único, tienen una economía capitalista donde las cuentas sí ya les tienen que cuadrar.
Entonces, hay ahí una embajada china, una embajada rusa, una embajada de Laos, Sí. una embajada de Vietnam, donde hay un tipo observando que comunica, dice, oye, vi que van a hacer negocio con esta gente. Estos tipos... Esperen un poco Claro. más porque aquí los apagones son de 16 horas al día. Pero es que los chinos lo saben. Mira, sí. los chinos, yo hice un trabajo hace un par de meses sobre el asunto. Todos los planes grandes, los planes grandilocuentes a la China y a los rusos que habían, por ejemplo, en el caso ruso, el sector ferroviario en Cuba, en el caso chino, la explotación del petróleo, malo que tiene Cuba, pero lo iban a explotar, o de la minería. Todos esos grandes planes donde vienen las grandes invenciones, no la agujita y la agujita en vena para que tú sobrevivas, claro, en estado el catatónico, suero, el flujo, los fluidos, lo mantienen así. Entonces yo me pregunto, a ver, los chinos han demostrado ser cultura milenaria así, tipos inteligentes y que tienen manejo de gobierno, de administración. Sí, De Putin, ¿qué te puedo decir? Ellos dicen, coño, Cuba puede ser una revolución de colores como la que ha ocurrido en los últimos 20 años. ¿Hasta dónde yo puedo aguantar ahí para mantener esa plataforma frente a los Estados Unidos? Ahí va a venir una fractura. Sin que me cueste demasiado. Eso es, sin que me cueste. Ahí va a venir una fractura, sea militar, sea del Partido Comunista, sea de la gente en la calle, de lo que sea. Claro. Esos cálculos, señores, se estudian. Claro, Esos tipos tienen que estarlo estudiando al igual que lo hacemos nosotros. Entonces, en esa ecuación de poder es donde yo digo, ok, ¿quién se va a cansar primero? Porque en algún momento Vladimir Putin dice, espérate, nosotros estamos perdiendo más en Cuba de lo que podemos ganar. O los chinos dicen, ven acá, ¿cómo es la negociación con los Estados Unidos en el caso de Taiwán? Después de este ensayo militar. Es decir, esas cosas están bajo, ¿cómo que dicen? La punta del iceberg. Todo Claro, eso abajo está. claro. Porque si este dato que tú has dado, Nápoles, que solamente el 5%, según el Observatorio Cubano, al que yo le creo, porque eso está reflejando la realidad de lo que ocurre en Cuba. Si solamente el 5% plantea que está satisfecho con la estructura de gobierno, ¿cómo va a gobernar 95% de un país apagado, que está en la era de las cavernas? Entonces, yo sostengo una y otra vez más, de aquí a menos de un año, ese país va a explotar como un ziquitraqui. El asunto es que nosotros tiene que haber algo proactivo, no reactivo. Exacto. No que pase y después vamos a... No, exacto. Tiene que haber un plan, tiene que haber, vamos a ponerle punto final a esa dictadura. Y que hay una variante, o sea, o explota como un ziquitraqui o no explota, pero ellos se roban el cambio. Ese. Napo, no te me vayas, torea ahí a Briana y a Dylan. Dile, y vamos, después de la pausa vamos a seguir hablando de este tema contigo. Dile que si no le mandamos el coco. Andrés, tú sabes que sí. Sí, le mandamos el coco. El coco es una Mira, a ver, sí, que traduce qué cosa es coco. Es una telefonista de Telemundo que es horrible. Se la mandamos a ustedes para allá. ¿Y por qué siempre Telemundo, Andrés? Telemundo, odio a Telemundo. Andrés, Odio a vamos a la pausa. Dale.